Hoy en Memorias de Pez vamos a seguir con la fascinante historia de Egipto y para ello continuaremos donde lo dejamos en el vídeo anterior. Si os acordáis, nos habíamos quedado con que Egipto se había convertido en propiedad del Imperio Persa, es decir, en una satrapía. Sin embargo, alguien estaba a punto de hacer de una vez por todas lo que los griegos lograron a medias, derrotar al Imperio Persa. En el año 336 a.C., a los 20 años de edad, el hijo de Filipo II fue proclamado rey de Macedonia con el nombre de Alejandro III, más tarde conocido como Alejandro Magno. Durante su breve reinado, que duró apenas 13 años hasta el 323 a.C., realizó la conquista más rápida y espectacular de toda la antigüedad. Eso sí, antes de adentrarse en el corazón del Imperio Persa, Alejandro Magno hizo una parada que le llevó a la ocupación de uno de los premios más suculentos de Oriente Medio, el Antiguo Egipto. Cabe decir que esto no fue algo muy costoso para él, ya que en realidad es que ciertas regiones los egipcios nunca aceptaron la dominación persa y acabaron recibiendo a Alejandro con grandes festejos. De hecho, el propio Alejandro se atrevió a celebrar unos juegos al estilo griego y sacrificios a Zeus. Asimismo, también trató de venerar a los dioses egipcios, rindiendo culto al dios Apis, el toro sagrado. El sátrapa Amazaces, que estaba aislado en Egipto, no pudo recibir ayuda de Darío III y Alejandro conquistó el Nilo a finales del año 332 a.C. En Memphis, Alejandro se hizo proclamar faraón y se puso la doble corona del Alto y Bajo Egipto, que lo elevaba a la categoría de rey. También fue considerado como hijo de Ra, venerado por sus nuevos súbditos como un dios y apoyado por la casta sacerdotal, que quería librarse de los persas a toda costa. En los 4 meses que estuvo Alejandro Magno en Egipto, el valioso país se incorporó a sus posesiones sin necesidad alguna de armas. Sin embargo, los dos hechos más anecdóticos de la estancia de Alejandro en Egipto aún estarían por llegar, y el primero de ellos fue la fundación de Alejandría. Esta ciudad se fundó a principios del año 331 a.C. y según la leyenda fue el propio Alejandro el que junto con sus ingenieros y arquitectos trazó en el suelo con harina los ejes principales de la ciudad. Alejandría fue concebida como un escaparate de riqueza y esplendor cultural en Egipto y se convirtió en la mayor metrópolis helenística, así como en una de las ciudades más importantes del mundo. El segundo hecho que marca la vida de Alejandro en Egipto fue un viaje. Alejandro se adentró en Libia hasta el oasis de Siwa, a fin de consultar su futuro al dios Amón. Allí entró sin compañía en el Sancta Sanctorum y según la leyenda Alejandro formuló 2 preguntas: si se convertía en soberano de todos los hombres, a lo que el sacerdote dijo que sí, y si seguía vivo alguno de los asesinos de su padre, tras la cual el sacerdote le mandó callar, pues Alejandro era hijo de Amón, asimilado como Zeus. Realmente poco se sabe de lo que ocurrió en ese lugar, pero debió ser algo que causó un gran impacto en Alejandro, ya que el macedonio pidió a sus generales ser enterrado en el oasis de Siwa. Pero esto no ocurrió. A día de hoy aún se desconoce dónde está la tumba y los arqueólogos la siguen buscando. La verdad es que la tumba no fue el único quebradero de cabeza que Alejandro le dejó a la humanidad. La prematura muerte de Alejandro en sus últimas campañas en India supuso que sus herederos directos no tuviesen la edad necesaria para gobernar el imperio, así que sus generales se liaron a porrazos y despiezaron el gran imperio macedonio. Una de esas piezas fue el imperio de Egipto, que quizás, con la mayor de las suertes, cayó en manos de Ptolomeo I Sóter. Ptolomeo I inaugura una etapa de la dinastía llena de reformas administrativas y económicas internas, además de una enorme iniciativa en política exterior en relación con Asia Menor y Siria-Palestina. Para ello, creó un potente ejército formado por macedonios y griegos y una armada muy numerosa. Se asistió a la creación por primera vez en la historia de Egipto de una verdadera flota de guerra. Además, Ptolomeo I creó un culto nuevo que pretendía reunir en torno a él a egipcios y griegos, fruto de la colaboración de teólogos de ambos lados. Serapis presenta una apariencia de dios barbado griego como Zeus, pero su contenido teológico es una fusión de los egipcios Osiris, dios de los muertos y la agricultura, y Apis, dios artesano y encarnación de la tierra que emerge tras la crecida del río. Su culto fue especialmente popular en Alejandría, por lo que la capital representaba un culto nuevo para una nueva ciudad. Ptolomeo II ahondó en la política iniciada por su padre. La capital se trasladó de Memphis a Alejandría, donde se concluiría la construcción de su célebre faro, y donde el museo y la biblioteca fundados por Ptolomeo I conocerían su época de esplendor. Esta fase de bonanza finalizará con el reinado de Ptolomeo III y progresivamente con los reyes ptolemaicos el malestar egipcio fue creciendo por diversas razones como la decadencia de la institución real, el expolio de templos o el nacionalismo egipcio. Además, los monarcas de Egipto contemplaban una gran sombra que se cernía sobre ellos, una nueva potencia mediterránea, Roma. Aprovechando la debilidad de Egipto, marcado por continuos complots y conspiraciones en la propia familia real, Roma se fue apropiando del Mediterráneo oriental, hasta encontrarse con Egipto frente a frente, cuando ocupaba el trono la hija de Ptolomeo XII, Cleopatra VII. Bajo el reinado de Cleopatra se asiste al canto de cisne del reino tolemaico. Con ella, Egipto estuvo muy cerca de volver a ser lo que fue en su primera etapa, y para lograr ese objetivo, Cleopatra tuvo que negociar con Roma, logrando el favor primero de Julio César y más tarde de Marco Antonio.
Por un breve periodo logró recuperar buena parte de las posesiones mediterráneas. Sin embargo, esto la enfrentó con la facción más conservadora de la sociedad y el Senado romanos. Encabezados por Octavio, estos sectores eran reacios a la idea del gran reino helenístico que podía resultar de la unión de Egipto y la parte oriental de las posesiones romanas. Estas aspiraciones se vieron truncadas con su derrota en la batalla de Accio, ganada por Octavio. Esto supuso la conquista romana de Egipto y, más concretamente, su integración como posesión personal del futuro emperador. Con la victoria de Octavio, la cultura egipcia siguió viva en el terreno religioso. Es más, se expandieron por el imperio miles de obras de arte egipcio, a la vez que aparecieron templos a Isis, Osiris y Serapis en todas las provincias. No será hasta la llegada del cristianismo cuando la cultura faraónica sucumba definitivamente. Y es que, al igual que ocurrió con todo el imperio, el cristianismo también llegó a Egipto. Concretamente en Alejandría se fundó el Patriarcado de Alejandría, y con la llegada al poder de Constantino, primer emperador cristiano, el paganismo fue suprimido y poco a poco perdiendo su poder. Tras una serie de luchas religiosas, llegaron años de disturbios y rebeliones durante el siglo IV, y fue en este momento cuando fue destruido el gran templo de Serapis, el Sarapeo de Alejandría, la última fortaleza del paganismo en el año 385. Este hecho se ha confundido muchas veces con la quema de la biblioteca de Alejandría por parte de un grupo de cristianos, algo que realmente no se considera muy factible en la realidad. Lo cierto es que la biblioteca que había inaugurado Ptolomeo I había ido cayendo mucho antes de que nadie pudiera destruirla. Otra novedad de este periodo fue el desarrollo del lenguaje copto, una forma del idioma egipcio antiguo escrito con el alfabeto griego. De esta forma, la influencia de Roma en Egipto disminuyó hasta el punto de volver a ser conquistado brevemente en 619 por los persas sasánidas. Sí, otra vez los persas. Los romanos, o mejor dicho, el Imperio Romano de Oriente, es decir, los bizantinos, volvieron a retomar Egipto, pero poco les duró su alegría. Al igual que una sombra se había cernido sobre el Egipto helénico anteriormente, el Egipto imperial tenía detrás una aún más grande, y que probablemente supondría el mayor cambio en Egipto desde la unificación de Egipto unos 3500 años atrás. En diciembre del 639, Amer ibn al-As, general de guerra nombrado por el mismísimo profeta del Islam, partió hacia Egipto con un ejército de entre 3500 y 4000 soldados armados con espadas, lanzas y arcos. Entró a Egipto desde Palestina y fue avanzando poco a poco a través del delta del Nilo. En el 645 el dominio grecorromano termina en Egipto y da comienzo el Egipto musulmán. La llegada de los árabes al país del Nilo supuso un cambio en los impuestos sobre las rentas y el comercio que llevó al saneamiento de la administración. Además, también se desarrollaron mejoras en el sistema de regadío que multiplicaron por 2 el terreno cultivable. Durante los primeros años se permitió a judíos y cristianos mantener sus prácticas religiosas, lo que explica la falta de resistencia ante la conquista árabe. El Egipto árabe creció con la dinastía omeya y se trasladó la capital a El Cairo, que había crecido espectacularmente. Con el tiempo, la mayoría de la gente aceptó la fe musulmana, y la lengua árabe se convirtió en la lengua del gobierno, la cultura y el comercio. En el siglo VIII, Egipto sintió los efectos de la guerra civil árabe que terminó con la derrota de la dinastía omeya, el establecimiento del califato abasí y el traslado de la capital del imperio de Damasco a Bagdad. Para Egipto, el traslado de la capital hacia el este significó un debilitamiento del control por el gobierno central. Sin embargo, los fatimíes provenientes del Magreb entraron en Egipto en el 972 y volvieron a trasladar la capital al Cairo. Bajo el mando del califa Al-Hakim se construyó la gran mezquita de Al-Hakim, y todo habría sido mejor si el hombre no hubiese enloquecido y promulgado leyes arbitrarias que acabaron con la tolerancia hacia cristianos y judíos. En el año 1010 el Cairo superó a Bagdad en importancia y Egipto controló la puerta al comercio con Asia y los puertos orientales del Mediterráneo, con los que mantenía el contacto con la zona islámica occidental en Valencia y Barcelona. No obstante, la aparición de las cruzadas puso en jaque al califato fatimí, y para resolver la papeleta entró en escena una de las grandes figuras de la Edad Media, el gran gobernante Salah al-Din, también conocido como Saladino. Saladino, un general de origen kurdo, se hizo con el poder tras la muerte de su tío, el general Shiruk, el cual fue enviado por Damasco para salvar Egipto. Tras su llegada al poder, Saladino reformó la administración del país, aboliendo impuestos y reduciendo el desmesurado funcionariado. También reorganizó el ejército, en el cual se integraron combatientes mamelucos y kurdos. Amplió también las fronteras, conquistando la costa libia y el norte de Sudán y Yemen, y tomó los puertos del Mar Rojo, asegurando su posición contra los cristianos. Para el mundo musulmán, Saladino fue un gran héroe medieval que consiguió unificar el Islam cuando parecía prácticamente imposible. Con la instalación de los mamelucos en el Cairo comienza otra etapa en la historia de Egipto, en la que la dinastía instaurada por Saladino duró hasta el 1517, más de 300 años, hasta que los otomanos entraron en Egipto. Tras estos acontecimientos, Egipto entró en la Edad Moderna, pero de eso ya hablaremos en el próximo vídeo.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis más vídeos como este, no dudéis en suscribiros, y si queréis ver más vídeos relacionados con Egipto, os podéis pasar por el canal El Corral de Dolly, que tienen un vídeo buenísimo explicando las 10 plagas bíblicas de Egipto. Por lo demás, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle a like y compartir el vídeo, y por supuesto seguir en Memorias TPC en Twitter, Facebook, Instagram o YouTube, donde queráis. Así que un saludo y hasta la próxima.